Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos y pasen adelante. Filosofía continental y filosofía analítica. ¿De qué tratan estas dos manifestaciones del pensamiento que suenan un poquito a empresas de consultoría financiera? ¿Por qué generan tantos memes y posturas encontradas entre estudiantes, aficionados y filósofos del Facebook? La verdad, no lo sé. A la gente le gusta a veces ponerse la camiseta de un equipo y yo creo que este es un caso particular porque en definitiva no me parece que ninguno de estos conjuntos manifiesten una diferencia clara frente al otro, si es que no hacemos por supuesto las respectivas generalidades. Yo creo que sería más que todo un caso como el del Barcelona y el Real Madrid. Ambos son equipos que juegan al fútbol y creo que lo hacen bien. Ambos son dos equipos que tienen un estilo de juego ligeramente parecido. Quizás un equipo podría haber sido originario de una cultura diferente, pero creo que mal que bien ambos juegan en una misma liga. Ahora bien, vamos al meollo del asunto. La filosofía analítica y la filosofía continental suelen diferenciarse en primer lugar por un capricho geográfico. La filosofía analítica se desarrolló principalmente en Reino Unido, Estados Unidos y otros países de habla inglesa, mientras que la filosofía continental se desarrolló principalmente en Alemania, en Francia y un poquito en España y otros países del viejo mundo, pero siempre en el viejo mundo y por eso se le llama filosofía continental. Ahora, advierte una cosa, porque me estoy refiriendo a sucesos pasados, porque se trata de conjuntos filosóficos que se desarrollaron hacia fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Es decir, ni siquiera es una clasificación contemporánea, así que como que no tiene mucho sentido pelearse porque eres de una vertiente o de la otra, porque la verdad que ya esto es un poquito inexistente. Ahora bien, una cosa que hay que advertir en cada uno de estos conjuntos filosóficos, bien sea el analítico o el continental, como ya lo advertí, es que no constituyen realmente corrientes del pensamiento, pero sí que tienen algunas características que algunos denominan, más que una diferencia, un estilo de hacer filosofía. Por ejemplo, los filósofos analíticos apuntan a la claridad y la precisión argumentativa, utilizan libremente herramientas de la lógica y a menudo se identifican más con las ciencias y la matemática que con las humanidades. La filosofía continental, por su parte, se distingue más por su estilo narrativo, que es más ligado a la ficción y a la novela filosófica, al contrario de los analíticos, que sistematizaron mejor sus alcances en ensayos y en publicaciones de alcance un poquito más pedagógico. La filosofía continental, a su vez, se caracterizó más por utilizar metáforas de la vida y de la sociedad. De ese modo, si definimos que la principal identificación de la filosofía analítica eran las ciencias, para los continentales, su principal punto de apoyo era la historia. Quizás para graficar este tema con elementos de la cultura contemporánea, quizás nos sirva este ejemplo de un antiguo spot de Apple versus PC, donde tendríamos a un joven dinámico y moderno que podría encarnar quizás las mejores virtudes de la filosofía continental. Pero a su lado también aparecería otro personaje, alguien más serio y adulto, que se encarga de ver las cosas de una forma un poco más cuadriculada. Esa sería la filosofía analítica. Claro que este no es un ejemplo perfecto. En definitiva, habría que añadir que la filosofía continental podría llegar a ser muy oscura en ciertas ocasiones y también a atender problemas que los analíticos describirían como pseudo problemas. Mientras que la filosofía analítica abogaba más por la claridad y los tratados esquemáticos, pero a veces pecaba de ser muy cientificista. Pero claro que para ellos no era un pecado, sino para ellos era una virtud. La filosofía analítica tiene como principales exponentes a George Edward Moore, a Gottlob Frege, a Ludwig Wittgenstein, a Elisabeth Anscombe, y así como a otros miembros del Círculo de Viena, movimiento cuyo nombre completo nos podría dar más luces sobre las intenciones oscuras de los analíticos. Círculo de Viena para la concepción científica del mundo. Sin embargo, si alguna imagen quieres retener de este complejo conjunto de filósofos y lógicos, deberías más bien pensar en Bertrand Russell. La filosofía continental, por su parte, tiene como principales exponentes a Edmund Husserl, a Martin Heidegger, a Friedrich Nietzsche, a Jean-Paul Sartre, a Maurice Merleau-Ponty y también a José Ortega y Gasset. Estos señores a su vez influyeron en otros pensadores como los de la escuela crítica que ya hemos visto en este video.
así como también en otros filósofos contemporáneos como Hannah Arendt o Michel Foucault. En este conjunto, si alguna imagen debes tener presente para visualizar este grupo de filósofos, deberías quedarte con el rostro de Georg Hegel. Ahora bien, ya hemos dicho que ambos son conjuntos de pensamientos agrupados de una forma un tanto caprichosa, pero ¿qué corrientes del pensamiento podríamos incluir en cada conjunto? Los principales productos de la filosofía analítica son el positivismo, el empirismo lógico, el pragmatismo, entre otros. Mientras que los de la filosofía continental, me parece, podría contener movimientos un poco más interesantes como el idealismo, el existencialismo o el estructuralismo. Lo que caracteriza la filosofía analítica es la estrecha relación entre el lenguaje y la filosofía. Los problemas filosóficos deben ser también abordados de manera lingüística. El lenguaje para ellos es la expresión perceptible del pensamiento, ya que a través del lenguaje se hace una proposición lógica de la realidad. Por tanto, al estudiar el lenguaje, estamos estudiando la realidad. Esto lo vemos más claramente en Wittgenstein. Para la filosofía analítica, toda pregunta filosófica debe tener una justificación. Si no puedes justificar una pregunta, mejor olvídala, porque entonces caería en el terreno de lo ilógico. Por ejemplo, para la filosofía analítica no son admisibles preguntas metafísicas como ¿qué es el ser? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Para la filosofía analítica esto no tiene ninguna validez. Ellos te dicen, oye, cállate, ¿qué sentido tiene esa pregunta? ¿Es susceptible a tener una respuesta que admita un análisis lógico? No. Entonces no es filosófica. Y es que para el analítico, la filosofía solo debe hablar un lenguaje que debe ser susceptible al análisis. Dígase, la filosofía debe hablar un lenguaje científico. La filosofía continental es mucho más complicada y heterogénea. Desde que mencionaba las corrientes del pensamiento te podrás dar una idea de que aquí, con respecto a la filosofía analítica, las barreras no son tan bien definidas. Hay en la filosofía continental un claro rechazo al cientificismo y una intención de cuestionar al extremo de lo absurdo. De hecho, de la filosofía continental también se podría decir que es una filosofía que cuestiona incluso a la misma filosofía. Para ellos, toda pregunta puede ser admitida por el simple hecho de existir. La filosofía continental es una filosofía más humanista. Cree que la persona humana es la medida de las cosas y puede incluso gestar una revolución o un cambio significativo dentro de su sociedad. Cree mucho en el historicismo, en que muchos acontecimientos presentes tienen su explicación en el pasado o en la historia. En definitiva, yo no sé si podría tomar una postura clara frente al discurso de alguno de estos conjuntos. Como curiosidad podría decir que ningún filósofo ha sido capaz de incluirse a sí mismo en uno de ellos. Ninguno de ellos decía, mira, yo soy continental, yo soy analítico. De hecho, se trata de una clasificación hecha a posteriori. De hecho, el término filosofía continental era utilizado de manera peyorativa por los analíticos. En fin, si he de inclinarme por una u otra, creo que debo considerar el tema de la relación de la filosofía con la ciencia. Para la filosofía analítica, lo que queda claro es que la filosofía o bien debe ser una ciencia más, o bien debe estar subyugada a las ciencias naturales. Y si bien hubiese algo de la filosofía que no encaje con las ciencias, esto debe ser desterrado del terreno de la filosofía porque pertenecería más bien al misticismo. Por el contrario, la filosofía continental más bien propone diferenciar la filosofía de las ciencias, o en el caso más extremo, que la filosofía llegue a ser la ciencia más perfecta y aquella de donde surgieron todas las demás. Yo realmente nunca he estado muy de acuerdo con el capricho de hacer científicos todos los saberes. Durante más de un siglo hemos sido testigos de cómo las grandes corporaciones han intentado mediante todos los métodos posibles, fórmulas matemáticas, ecuaciones, toma de muestra, para conseguir, por ejemplo, que una película sea un éxito o que una canción se ponga de moda. O incluso en la publicidad mediante estadísticas, mediciones, encuestas, focus group y demás métodos para poder vender, por ejemplo, una bebida gaseosa. Y al fin, cuando parece que se ha llegado a una certeza, el público cambia, la moda pasa, entran en el juego otras variables que no estaban contempladas y en fin, uno se va dando cuenta de que no existen oráculos ni formas matemáticas y que no todo puede ni debe ser científico. Y como dije en un video un poquito más antiguo, yo soy partidario más de hablar de filosofías sociales antes que ciencias sociales, o de artes de la comunicación antes que ciencias de la comunicación.
Así que, en definitiva, y quizás un poco predecible de mi parte, aunque simpatizo más con Bertrand Russell que con Hegel, sí me tendría que poner la camiseta de la filosofía continental, porque me parece que es el camino más auténtico y el que mejor conecta la filosofía de hoy con la que se inventó hace miles de años atrás en la antigua Grecia, cuando aún no sabíamos siquiera que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Sí que en definitiva los seguidores de la filosofía analítica podrían decir de la filosofía continental que es un disparate, que no tiene ni pies ni cabeza, que es pura historia sin sentido, pero en definitiva creo que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si este video te gustó y quieres ver más material como este, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres saber un poquito más de mí, también me puedes seguir por mi canal secundario, Monitor Fantasma Blog. No te olvides también que puedes apoyarme por Patreon. De momento se despide de Tito mío José y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per áspera a